Hola, ¿cómo estás? Espero que requete bien. Aquí estoy de nuevo para hablarte de otro tema apasionante. Al menos a mí me lo parece. Sí, ya sé que a mí todos los temas me parecen apasionantes, vale. Pero creo que este te va a interesar a ti también. Es más, casi estoy convencido de ello. Tal vez te den miedo las abejas. Y puede que las veas como bichos tontos y peligrosos que se pasan el día revoloteando, intentando picar a alguien con su aguijón. Supongo que tú no creerás semejante disparate, ¿verdad? Es cierto que algunas abejas pican, pero solo cuando se sienten amenazadas. Piénsalo, tú harías lo mismo si fueras una abeja y viniera un gigante a molestarte. Porque eso es lo que somos nosotros para ellas, auténticos gigantes. ¿No te defenderías? Pues eso es lo que hacen ellas, defenderse. Hazme caso, si ves una abeja volando cerca de ti, no hagas nada, quédate quieta o quieto, como una estatua, sin moverte, y verás que no tarda en irse. Y es bastante sencillo de entender. ¿Eres una flor? No, ¿verdad? Pues entonces no le interesas para nada. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas abejas hay en una colmena? ¿O cuántos tipos de abejas hay? ¿O cómo se comunican? ¿O cómo hacen la miel? ¿O por qué los panales tienen esa forma? ¿Sabes desde cuándo existen las abejas? Y otra pregunta, ¿te haces una idea de lo importantes que son para nosotros? Son muchas preguntas, es verdad. Hagamos antes nuestros ejercicios de respiración y las contestaremos todas. Vamos allá. Toma todo el aire que puedas por la nariz. Imagina que eres un globo de cumpleaños y que quieres llenarte de aire. Antes de soltarlo, cuentas mentalmente hasta 3. 1, 2 y 3 y lo sueltas despacito. Cuando hayas soltado todo el aire, repítelo. Tomas aire de nuevo por la nariz, cuentas hasta 3, 1, 2, 3 y lo sueltas muy despacio. Lo hacemos una vez más. Inspira, llénate de aire, cuenta hasta 3 y suéltalo lentamente. Última vez, toma aire, cuenta hasta 3 y échalo. Despacio, sin prisas. Cuando termines ya puedes respirar normalmente, como siempre lo haces. Las abejas llevan en este mundo muchísimo más tiempo que nosotros, desde mucho antes de desaparecer los dinosaurios. Hablamos de unos 150 millones de años. Evolucionaron de las avispas. Las primeras abejas se alimentaban de otros insectos, es decir, que eran carnívoras, como las avispas. Pero después algunas de ellas se hicieron herbívoras, es decir, que su alimento provenía de las plantas. Hace unos 20 millones de años, algunas de ellas comenzaron a fabricar su propio alimento, que guardaban para comérselo durante el invierno. ¿Sabes de qué alimento se trata, verdad? De la miel. Fue entonces cuando aparecieron las abejas que más conocemos, las más comunes, las abejas melíferas, que así se llaman las abejas que hacen miel. De ahí la palabra melífera, de miel. Existen nada menos que 20.000 tipos de abejas. Algunas son grandes, como tu dedo pulgar. Otras son más pequeñitas, pero no todas fabrican miel. De los 20.000 tipos que hay, solo 5 lo hacen. ¿Que cómo hacen la miel las abejas? La verdad es que el proceso es un poco, no sé cómo llamarlo, raro. Verás, las abejas, como sabes, van de flor en flor buscando el néctar, que es un líquido bastante dulce que producen las flores y que les encanta. De eso se alimentan en primavera y en verano,
es decir, mientras hay flores. Sin embargo, una parte del néctar no lo usan de alimento, sino que lo guardan en una especie de estómago especial que tienen para ello, llamado precisamente estómago melífero o estómago de miel. Cuando llegan a la colmena, lo sacan de ese estómago y se lo dan a otra abeja, y esta a otra, y esta a otra, y así se pasan el néctar de unas a otras hasta que ese líquido, por un proceso químico, se convierte en miel. Una vez que la tienen hecha, la guardan en los panales. Curioso, ¿verdad? Pero, ¿qué es exactamente un panal? Para responder a esa pregunta es preciso comentar algo primero. Resulta que las abejas fabrican otra cosa, cera. Lo hacen a partir del polen de las flores. ¿Que por qué te digo esto primero? Pues porque con esa cera fabrican precisamente los panales. Los panales son esas placas llenas de celdillas todas iguales, donde guardan no solo la miel, sino el polen e incluso los huevos, de los que luego nacerán más abejas. Una vez que depositan la miel, o el polen, o los huevos en las celdillas del panal, las tapan también con más cera. Si te fijas, verás que esas celdillas, que son como agujeritos, son hexagonales, es decir, que tienen 6 lados. ¿Por qué motivo las hacen de 6 lados? Pues muy fácil, porque esa es la mejor forma de aprovechar el espacio, hasta el último rincón. Una colmena está formada por varios panales. Lo que ocurre es que una sola abeja en toda su vida no fabrica más que unas gotitas de miel. Afortunadamente, en las colmenas viven muchas abejas y entre todas hacen bastante cantidad, lo suficiente para ellas y para nosotros, porque hacen más de la que necesitan. Y ya que hablamos de ello, ¿cuántas abejas hay en una colmena? Bueno, el número varía, pero tienen de media entre 40.000 y 50.000 abejas. Naturalmente las hay con más y las hay con menos. Pues casi todas ellas se pasan el día volando de flor en flor recolectando néctar. Digo casi todas ellas porque no todas lo hacen. Ese trabajo lo realizan las llamadas abejas obreras, que son la mayoría. Se les llama así porque se pasan el día trabajando. Por cierto, son todas hembras. Por otro lado, cada colmena tiene una reina. Se le llama así la abeja reina y es la mamá de todas las demás. De hecho, su única misión es poner huevos. Los pone por miles. Suele vivir entre 5 y 6 años y en toda su vida puede poner hasta 200.000 huevos. Casi nada. Una vez que los pone, son las obreras las que se encargan de cuidarlos hasta que nacen. Por último están los zánganos, que son los machos. Ellos se encargan de fecundar a la reina y de nada más. En cada colmena hay muy poquitos zánganos y son los únicos que no tienen aguijón. ¿Y sabes qué? Que ni siquiera saben comer solos, ni de bebés ni de mayores. Fíjate tú. ¿Qué sucede cuando la reina se hace viejecita y se muere? Buena pregunta. Verás, como prácticamente todos los huevos son hembras, las obreras eligen uno en concreto. Y cuando nace, alimentan a la larva de un modo un poquito diferente que a las demás. Te lo explico. Hay otra cosa más, aparte de la miel y de la cera, que fabrican las abejas. Una cosa que se llama jalea real, que es precisamente el alimento de la reina. Con esa sustancia alimentan también a las larvas, pero solo durante sus 3 primeros días. Luego comen lo mismo que las mayores, néctar, polen y miel. Sin embargo, a esa que han elegido, continúan alimentándola con jalea real después de los 3 primeros días. Cuando la abeja crece, no se convierte en obrera, sino en reina. Y claro,
Venga a poner más huevos y hacer más abejitas. Desde buena mañana salen varias abejas de la colmena en busca de flores. Cada una va en una dirección distinta. Cuando una de ellas encuentra las tan deseadas flores, ya sea en un prado o en árboles frutales, vuelve rápidamente a la colmena a contarle a las demás su descubrimiento. Pero, ¿cómo se lo cuenta al resto de la colonia? Pues bailando. Bueno, no es que se pongan una canción y se vuelvan locas, pero lo que hacen dentro de la colmena cuando llegan se parece mucho a una danza. Se ponen a mover el cuerpo dando vueltas y aleteando. Con ese baile, la obrera que encontró las flores no solo les está indicando lo que encontró, sino a qué distancia está y hacia dónde deben volar para encontrarlo. Naturalmente también se avisan unas a otras cuando hay un peligro cerca, o para reconocerse entre ellas y saber si pertenecen a la misma colmena. Parece que las abejas no son tan tontas después de todo. Pero las abejas no solo son más listas de lo que parece, sino que son mucho más que eso. Está claro que todos los animales del mundo son importantes, pero en el caso de las abejas, su importancia es muchísimo mayor de lo que crees. Y no solo para el medio ambiente, sino para nosotros los humanos. Claro, porque elaboran la miel, pensarás. Y tienes razón, pero su importancia va bastante más lejos. Por ejemplo, ¿te gustan las almendras? Pues si te las puedes comer, es porque hay abejas. Sí, ya, ¿qué tendrá que ver una abeja con una almendra? Pues todo. Y no solo con las almendras, con las manzanas, con los arándanos, con las calabazas y con un montón de frutas, verduras y hortalizas más. Son las responsables nada menos que de la tercera parte de todos los vegetales que nos comemos las personas. No sé si llegaste a escuchar el audio en el que hablábamos de nuestras amigas las plantas. Si lo escuchaste, recordarás que el néctar, en realidad, es un regalo que dan las flores a cambio de llevar el polen de una flor a otra, con el fin de reproducirse. La polinización. Bueno, pues las abejas polinizan la tercera parte de todos los vegetales que cultivamos, entre ellos los almendros. Importante, ¿no? Importantísimas. Por eso debemos cuidar de ellas como si fueran auténticos tesoros de la naturaleza. Hoy en día hay colmenas en casi todos los países. Donde único no hay es donde hace mucho frío. Naturalmente, para que tú y yo tengamos miel en casa, alguien se tiene que encargar de conseguirla. Bueno, pues esas personas se llaman apicultores o apicultoras. Y son personas que en vez de tener ovejas o vacas o gallinas, tienen colmenas. Tal vez los habrás visto vestidos con trajes especiales para evitar las picaduras. Ya sé que te dije que las abejas no pican si no se sienten amenazadas, pero entenderás que cuando te acercas a su colmena con la intención de quitarles la miel, no es que les haga mucha gracia precisamente. No me digas que la naturaleza no es verdaderamente prodigiosa. Y si hablamos de las abejas, para mí son incluso más importantes. Y te contaré por qué. Verás, mi postre preferido es un dulce navideño muy popular en España que se llama turrón. ¡Qué cosa más rica! ¿Y sabes con qué se hace? Pues casualmente con miel y con almendras. Precisamente dos productos que no existirían si no fuera por las abejas. Menos mal que hay abejas, ¿verdad? Espero que duermas muy bien. Que descanses. Buenas noches.